Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre los arcos faringios y los 12 pares craneales. El grupo está conformado por Camila Tutasi, Carla Turbinago, Yanni Dizama y mi persona, Pelín Gutiérrez. Nosotros vamos a hablar con respecto a qué son y cómo se forman estos arcos faringios, las bolsas y surcas faringios, los arcos de este y si es que realmente existe un quinto, porque como vemos aquí dice cuarto y sexto arco. Para empezar, ¿qué son estos arcos faringios? Estos arcos faringios, también conocidos como arcos branquiales, son estructuras embrionarias que se forman durante el desarrollo temprano del embrión y se forman más o menos o aproximadamente en la cuarta a quinta semana del desarrollo embrionario. Durante esta etapa, el embrión pasa por un proceso llamado neurulación, donde se forma el tubo neural que dará origen al sistema nervioso central. Al mismo tiempo, los arcos faringios se comienzan a desarrollar en la región de la cabeza y el cuello, y también forman estructuras de la cara, la cabeza, el cráneo y el cuello. Además, existe un mesénquima, que es el mesénquima central. Este mesénquima recibe una cantidad abundante de células de la cresta neural que ayudan a formar los procesos, los componentes esqueléticos, los componentes óseos de la cara y del cuello. Ya. Las bolsas faríngeas o bolsas branquiales son invaginaciones que se forman en las paredes laterales de la faringe. Y los surcos faríngeos, por otro lado, son depresiones que se forman entre estas bolsas y están asociadas y unidas a estas. Los surcos faríngeos ayudan a dividir las bolsas para que estas no se unan, ya que cada bolsa contiene una diferente formación, o sea, ayuda a generar o a formar diferente tejido. Entonces, los surcos ayudan a que estas se dividan para que no se mezclen ni se generen mutaciones. La primera bolsa contribuye a la formación del tímpano, o sea, la cavidad del tímpano, los oídos y los conductos auditivos. La segunda bolsa faríngea da origen a las células de la glándula tiroides, que vendrían a ser las parafoliculares. Y la tercera bolsa, la tercera y la cuarta y la quinta en sí forman en cierta manera lo mismo, que serían las glándulas paratiroides, las partes del cartílago laríngeo y la glándula tiroides. Por esa razón se le considera la tercera por separado porque forman la glándula paratiroides, pero la cuarta y la quinta forman en sí lo mismo, que serían las glándulas tiroideas. Ya, como podemos observar aquí, cada arco branquial se caracteriza por poseer sus propios componentes musculares, vasculares, nerviosos, óseos, y también tienen un componente nervioso craneal. Ya, como podemos observar aquí, la parte roja que está más alargada o forma de luna es el componente muscular. La bolita roja vendría a ser el componente arterial, la bolita amarilla vendría a ser el componente nervioso y la estructura de color café vendría a ser el componente óseo o hueso central. Ya, el primer arco. Este primer arco también se le llama arco mandibular porque está formado por una porción dorsal, que sería parte de la espalda, o parte trasera, que sería el tracto maxilar, que se extiende por debajo de la región del ojo, y una porción ventral, que vendría a ser el proceso mandibular y el cartílago de Meckel. Por ejemplo, en ambos procesos, en el proceso maxilar y el cartílago de Meckel, se experimenta como que una regresión, un retroceso, y este desaparece, excepto por dos pequeñas porciones que vendrían a ser el yunque y el martillo, que ayudan a la formación de la parte del oído. Y, por ejemplo, también aquí hay una mesénquima, porque en cada arco, como se mencionó antes, hay una mesénquima central. Y estos dan origen al maxilar, a la premaxila, al hueso cigomático y a la parte del hueso temporal, que se hace por osificación de este tipo de membrana o este mesénquima. Aquí, en cambio, la musculatura está constituido por los músculos de la masticación, que vendrán a ser el temporal, el mastétero, el pterigoideo, el diente anterior del gástrico, el miloideo,
el músculo que es del martillo, como ya dije, que son para la formación de los oídos, ya que sería el yunque y el martillo, que son para la formación interna de los oídos, y un músculo llamado periestafranino externo. También este primer arco mantiene al nervio trigémino, que hablaremos de él a continuación o más adelante. Tercer arco. En el tercer arco, en derivaciones aórticas, tendremos la formación de las arterias carótidas internas derecha e izquierda. En derivaciones óseas formará la mitad inferior y astas mayores del hioides, también el martillo y el yunque. En derivaciones musculares formará el estilofaringio, que se inserta en la parte posterior de la faringe y tendrá su función en la deglución y la elevación de la faringe durante la deglución. En derivado y su nervio craneal va a ser el glosofaringio, el noveno par. Cuarto y sexto arco. Estos van a trabajar juntos, eso quiere decir que se van a unir, pero tienen derivaciones aórticas diferentes. El cuarto arco de su lado izquierdo formará el callado aórtico, mientras que su lado derecho formará la parte derecha de la arteria subclavia derecha. El sexto arco de su lado derecho, de su lado proximal, formará el lado proximal de la arteria pulmonar izquierda, de su lado, de su porción proximal, el conducto arterioso, y de su lado derecho, formará la arteria pulmonar derecha. En las derivaciones aórticas, estos se fusionan, se unen, formando los cartílagos laringeos, excepción del epiglotis. En derivaciones musculares formarán el músculo cricotiroideo, que se encuentra en la laringe, y este tiene su función en la producción, tendrá su función en la producción de sonidos y el paso del aire. También formará el elevador del velo del paladar, los constrictores de la laringe y la faringe, y la musculatura estriada del esófago. Y su nervio craneal es el vago, el décimo par. Ahora les vamos a enseñar un poquito cómo se ve este proceso. Podemos ver los 4 pares craneales, ya que el quinto y el sexto no se evidencian tanto en los humanos. Pero aquí se pueden ver las bolsas, los surcos y los arcos. Gracias. ¿Qué son los pares craneales? Bueno, son un conjunto de 12 nervios periféricos que emergen en el cerebro e inervan estructuras como la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Su orden numérico está determinado según la ubicación de la salida del cráneo. Todos los nervios craneales se originan en núcleos en el cerebro. Dos se originan en el prosencéfalo, que es el olfatorio y el óptico, y uno tiene un núcleo en la médula espinal, que es el accesorio, y los restantes se originan en el tronco encefálico. Bueno, existen 3 tipos de nervios, que es el sensitivo, el motor y el mixto. Antes que nada, vamos a explicar primeramente cuál es la función de un nervio. Y la función de un nervio es transmitir información sensitiva y motora, o sensitiva o motora, entre el cuerpo y el cerebro. Si la información va del cerebro hacia la periferia, entonces se le conoce como nervio eferente motor. Pero si la información va de la periferia al cerebro, entonces se le conoce como aferente sensitivo. Los nervios que llevan información en ambos sentidos se les conoce como mixtos. Ya. A diferencia de los nervios espinales, que son siempre mixtos, los nervios craneales pueden ser exclusivamente motores, exclusivamente sensitivos o mixtos. Ya. Y la información que se lleva puede estar clasificada como especial,
Si se origina en nuestros sentidos especiales como la visión, el olfato, el gusto, la audición y el balance, mientras que general describe la información que se recibe o que se envía a cualquier parte del cuerpo. La información transmitida por un nervio es llamada somática si es enviada o recibida por la piel o músculos esqueléticos, o visceral si se envía o se recibe por nuestros órganos internos. Ya. A continuación les voy a hablar sobre el primer par craneal, que es denominado como nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio aferente somático especial que inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal, llevando información de los olores al cerebro. El segundo par craneal o nervio óptico es un nervio eferente somático especial que inerva la retina del ojo y lleva información visual al cerebro. Las fibras neurales se originan de los fotorreceptores de la retina. Estos convergen en el disco óptico llamado papila, formando el nervio óptico que sale de la órbita a través del conducto óptico. Ya, el tercer par craneal o denominado nervio oculomotor o motor ocular común, es un nervio motor eferente tanto somático como visceral. Esto significa que tiene dos núcleos y transporta dos tipos de fibras eferentes. Como el nombre lo sugiere, es el principal nervio motor que inerva el ojo. Se origina en el mesencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura órbita orbital superior para entrar en la órbita donde va a permitir el movimiento del ojo, la contracción de la pupila, miosis y la acomodación del lente cristalino. Bueno, les voy a hablar sobre el nervio troclear o patético, que es el cuarto par craneal, y este es un nervio motor somático general. Esto se origina en el mesencéfalo y entra en la órbita a través de la fisura orbital superior. Inerva un solo músculo extraocular, jugando un papel importante en el movimiento ocular. El quinto par craneal es el nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio mixto que contiene fibras tanto viscerales como especiales como somáticas generales. Ya. Estas fibras se originan en el mesencéfalo, formando el ganglio del trigémino cerca del ápice de la porción petrosa del hueso temporal. El nervio trigémino se divide en tres ramas, que es el nervio oftálmico, que es el 1, nervio maxilar el 2 y nervio mandibular el 3. Cada uno de estos salen del cráneo por aberturas diferentes. El oftálmico sale a través de la fisura orbitaria superior, el maxilar por el foramen redondo mayor y el mandibular por el foramen oval. Ya, el nervio audens o motor ocular externo, que es el sexto par craneal, es un nervio eferente somático general que inerva el músculo recto lateral, que es extraocular. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. Continuando con los pares craneales, el séptimo par craneal, también conocido como nervio facial, es un nervio mixto. Este se origina en el tronco encefálico como dos porciones separadas. Una raíz primaria más larga que transporta fibras motoras y un nervio intermediario más pequeño que transporta fibras sensitivas y parasimpáticas. La función motora es la que nos permite crear las expresiones faciales, ya sea la de la felicidad o tristeza, mientras que la función sensorial se encarga de que 2/3 partes anteriores de la lengua puedan sentir los sabores dulces, salados y ácidos. Y también está la función parasimpática, que es la que inerva las glándulas salivales y lagrimales. En otras palabras, es gracias a este par craneal que podemos producir lágrimas y saliva. También está el octavo par craneal, que es el nervio vestibulococlear, el cual es un nervio aferente somático especial. Está compuesto por dos partes, el nervio vestibular y el nervio coclear, los cuales hacen sinapsis en el tronco encefálico. Este par craneal es el encargado de recoger la información auditiva
y sinestésica, que es la que permite el balance y movimiento, por lo que su función es sensitiva. Ya. Ahora tenemos el noveno par craneal, que es el nervio glosofaringeo, el cual también es un nervio mixto. Este se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la foramen yugular. Este permite sentir los sabores amargos en la tercera parte posterior de la lengua, además de que inerva la glándula parótida, que es la encargada de producir la saliva. También inerva el músculo estilorofaringeo, que se encarga de los movimientos de la laringe, de la deglución, y también inerva el músculo estilogloso, que se encarga de los movimientos de la lengua. Ahora tenemos el décimo par craneal, que es el nervio vago o también conocido como neumogástrico. Tiene una función mixta, ya que es el encargado de la deglución, la respiración, la fonación, también de la audición y de la mayoría de los movimientos laringeos, exceptuando los que se encontraban en el noveno par craneal. Este se origina en múltiples núcleos del tronco encefálico y sale igualmente a través del cráneo del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo y es el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. El nervio vago tiene dos ganglios, conocidos como el ganglio inferior del nervio vago y también el ganglio superior del nervio vago. El primero, que es conocido como ganglio superior del nervio vago, es el que proporciona fibras para la función sensorial general, mientras que el ganglio inferior del nervio vago da origen a fibras sensoriales y fibras especiales. Como onceavo par craneal tenemos el accesorio, el cual se encarga de los movimientos de la cabeza y de los hombros, ya que inerva los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio, los cuales son los que nos permiten girar la cabeza de un lado a otro y elevar o bajar los hombros respectivamente, y por eso tiene una función motora. Este nervio se origina en el tronco encefálico y en la médula espinal. También, finalmente, tenemos el doceavo nervio, que es el par craneal hipogloso, el cual es el encargado de los movimientos de la lengua, la deglución y la articulación de sonidos, por lo que tiene una función motora. Este es un nervio eferente somático general que se origina en el tronco encefálico. Sale del cráneo a través del foramen hipogloso. Este es extremadamente importante por el buen funcionamiento diario del cuerpo, ya que tiene un rol importante que son las funciones del habla y dublación, y es similar al onceavo par craneal. Y para concluir, de acuerdo a las posibles direcciones y modalidades, los pares craneales pueden ser el aferente somático general, el eferente somático general, el aferente visceral general, el eferente visceral general, el aferente somático especial, el aferente visceral especial y finalmente el eferente visceral especial.